3, 2, 1... Claqueta. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Barriga y hoy vengo a hablaros del comportamiento plástico de los materiales metálicos. Antes de empezar el vídeo, me vais a permitir que prescinda de algunos EPIs como la bata de trabajo, puesto que es una explicación teórica y hoy hace un calor horrible. Sí que me pondré mis queridos guantes para el uso del martillo. Para poder realizar la explicación, contamos una vez más con nuestra amiga la plastilina marrón. Antes de empezar, puede que te estés preguntando, ¿por qué plastilina? Plastilina por varias razones. La primera, porque el nombre de plastilina ya nos declara cuál va a ser el comportamiento de este material ante esfuerzos. Por otro lado, es un material con el que tuviste, estoy seguro, mucho contacto entre tus 2 y tus 5 años y recordarás muchas cosas de lo que podías hacer con ella. Además de los que más suerte tuvieron, me cago en la puta mosca. Me vais a permitir también que haga la explicación sentado. De otra forma, no entraríamos en pantalla el tas de pedestal, la plastilina y yo. Ya sé que de mi imagen podéis prescindir, pero me apetecía formar parte de este aprendizaje tuyo y que asocies por el resto de tus días mi imagen a la plastilina. Nos ponemos los guantes. Lo primero que voy a realizar sobre este cuerpo de plastilina que asemeja a nuestra chapa metálica es un golpe en firme, es decir, es un golpe entre la boca del martillo y el tas directamente para producir un estiramiento del material. Realizo el golpe. Es un golpe muy exagerado para la dureza de la plastilina, pero que nos va a permitir ver muy claramente lo que va a ocurrir con el material metálico cuando apliquemos los golpes. Lo primero que vemos es que el golpe se ha marcado completamente, a pesar de que mi ejecución ha sido perfectamente perpendicular a la superficie. Si cortásemos en sección, veremos después que el material se ha adelgazado. Se puede ver en esta imagen. Para adelgazarse el material, se ha tenido que producir una traslación de materia en todas las direcciones del plano. Ese movimiento es completamente plástico, puesto que de otra forma no se realizaría una transmisión, una traslación de material de la zona impactada a las zonas aledañas. Pasemos a la pizarra y expliquemos un poquito mejor este efecto. Repetimos. Tenemos el material laminado. Tenemos el tas. Y sobre él aplicamos un golpe con un martillo. Perfectamente perpendicular a la superficie. Y esto lo que nos produce es un impacto de toda esta área que, puesto que el material no tiene otra vía de escape, va a generar un empuje hacia los lados. Si levantamos esto a 3 dimensiones,
vamos a ver que esta es el área impactada y que el material que ha sido aplastado trata de trasladarse en todas las direcciones. Si el golpe no hubiera sido perfectamente perpendicular, sino que ligeramente oblicuo, nos generaría una traslación mayor en una zona que en la otra. Pero eso lo veremos más adelante. De tal manera que esto lo que va a producir es una segunda fase en la que tendremos un adelgazamiento del cuerpo y un crecimiento hacia los laterales de la pieza. Esto así explicado sobre el papel es muy sencillo de entender, pero hay que trasladarlo a la chapa y saber qué ocurre cuando yo repetidamente genero este efecto sobre un material. Estoy aquí, mira. Hello. Qué ilusión. Qué ilusión verme. Esto, sobre el papel, sobre la pizarra, es muy fácilmente entendible. El problema es ser capaz de trasladarlo a lo que ocurre en el vehículo, a lo que ocurre en una pieza metálica del vehículo cuando realizamos un estiramiento sin saber lo que hacemos. Antes de continuar, vamos a cortar en sección la plastilina para comprobar el efecto de reducción de la sección producido por el impacto y el estiramiento que se ha producido en el material. Obviamente estos efectos son mucho más exagerados en la plastilina que lo que ocurriría en la chapa. ¿Me permitís un momento de amasi, o de amasijo, o de amaseo, o como se llame esto? Si yo parto de un disco de plastilina y realizo un golpe, lo voy a hacer por medio del pellizcado de mis dedos, un golpe constantemente en firme, lo que me acaba produciendo es un abovedado de la pieza. Aunque parezca increíble, este efecto también se produce con la chapa de verdad. Cuando yo realizo una serie de golpes en firme sobre una superficie, pensando que la estoy conformando, que es el primer error del principiante, utilizar el tas y el martillo de forma de golpe firme, clink, 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 y la chapa va creciendo, se va tratando de estirar, pero puesto que tiene bordes, no puede crecer, porque si no convertiríamos un 205 en una limusina, lo que produce es ese embolsamiento del panel generado por un adelgazamiento de la sección que tratan de empujar unos cristales a otros, incrementando las tensiones sobre ese material. Esto que acabamos de realizar es estirar la chapa. Es una de esas 5 operaciones básicas de las que hablábamos en el vídeo de 5 operaciones del chapista. Os dejo la tarjeta aquí si no habéis visto el vídeo para que podáis reforzar aún más estos conocimientos. Vamos a volver a coger la plastilina para hablar ahora de otro efecto. Vamos a hablar del efecto del recogido. Para ello cojo la bovedilla y la vuelvo a amasar. Es lo que tiene esto. Quisiera aprovechar para hacer una pequeña explicación de la importancia de que las superficies de trabajo de las herramientas estén en las mejores condiciones posibles. Este tas de pedestal es utilizado por los alumnos de este centro de todas las formas imaginables, bien, mal, regular y fatal. Por lo tanto, tiene múltiples marcas. De hecho, yo trato de que
me les cepillen y planifiquen cada 2 años aproximadamente, y la razón es fácilmente visible, puesto que ahora, a nada que aplastamos la plastilina contra el material, vemos que se han generado unas rugosidades, por supuesto porque este material es muy blando, pero que veremos a posteriori en la chapa qué efecto tienen las rugosidades y las entallas que se producen. Por eso la importancia de tener siempre la superficie muy limpia, muy pulida, para que la transferencia de defectos de la herramienta a la chapa sea lo menor posible. Continuando con el comportamiento plástico del material metálico, lo que va a ocurrir a continuación es que vamos a trabajar sobre el TAS de pedestal, vamos a tener nuestra lámina de metal y vamos a tratar de recogerla, vamos a tratar de concentrar más material aquí. ¿Cómo realizaríamos esto? Con un golpeo con arrastre. Es decir, en esta ocasión el golpe se va a producir en firme porque tenemos el TAS debajo, pero no es un golpe perfectamente perpendicular, sino que es un golpe, digámoslo así, de batido. Es un golpe que genera un arrastre. La intención es que traslademos material de esta zona hacia acá y de esta zona hacia acá, para aumentar la sección en esta zona central. Esto, que es muy difícil de ver en una chapa, es muy fácil de ver en una lámina de plastilina. A poco que nos fijemos, y de manera exagerada, la sección central ha aumentado, mientras que las secciones circundantes, a las que les hemos quitado material por efecto mecánico, han disminuido. Esto ha producido lo siguiente. Tenemos una zona impactada en la que por efecto del golpe se ha producido una variación de sección. Por lo tanto, aquí, inmediatamente en las áreas inmediatamente contiguas, tendremos un aumento de sección, por el efecto que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, batiendo el material de esta zona hacia adentro y de esta zona hacia adentro, obtenemos un equilibrado de la sección central con respecto a la situación inicial antes del impacto que produjo ese adelgazamiento. Si cortamos en sección la plastilina, veremos cómo se ha producido ese reclutamiento de material de los bordes hacia adentro. Como acabamos de ver, producir un estiramiento es muchísimo más sencillo que producir un recogido de material. Ha bastado un solo golpe para producir estiramiento, mientras que hemos necesitado una serie de golpes tanto a derecha como a izquierda, trabajando en 2 dimensiones. En el momento que estamos trabajando en una chapa, estamos trabajando en un plano tridimensional y por lo tanto deberemos de trabajar en todas las direcciones hacia el lugar donde deseamos contraer, hacia el lugar donde deseamos atraer ese material. Si recordáis el vídeo que os comentaba antes de 5 operaciones básicas del chapista, una de las cosas que decía es que el del binomio estirar-recoger, estirar era el hermano bueno, era el fácil, el que es fácil de hacer, mientras que recoger
decíamos que era el hermano malo de la película. Es el difícil, el que cuesta mucho trabajo. Por lo tanto, es importantísimo en el trabajo del metal no realizar estiramientos indeseados, puesto que toda causa que realicemos en la chapa genera unos efectos y en este caso pueden ser contraproducentes y muy difíciles de recuperar. Grab somebody, sex, tell them how. Bueno, y hasta aquí este corto vídeo en el que tratamos exclusivamente el comportamiento plástico del material metálico, en el que hemos visto el estiramiento y el recogido, el reclutamiento de material, para, combinándolas, poder recuperar la forma original de los paneles que estamos reparando. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si te ha gustado, dale un like. Si no te has suscrito aún, te pido que lo hagas clicando el botón y la campanita si quieres recibir notificación de nuestras próximas publicaciones. Yo soy Pablo Barriga y esto es Metal Formosis. Nos vemos en próximos episodios. Muchas gracias. Un saludo.